Buenos días, más bien buenas noches, perdón, buenas noches. Dios te bendiga. Vamos a seguir escudriñando las escrituras. Sigamos en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 12, el pecado de los hijos de Eli. Entonces, así se llama este pasaje, una parte del capítulo 2. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una cosa es ser pecador, otra cosa es ser impío, ¿verdad? Entonces, a pesar de ser hijos de un sacerdote, dice, no tienen conocimiento de Jehová. Dice, en este caso parece que Elí, a pesar de ser sacerdote, no educó a sus hijos para servir a Dios o siquiera para ganarse la salvación. Versículo 13, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía haciendo. Entonces, cuando una persona, ahí vamos a analizar la imagen que tengo ahí de fondo, es el primer templo del rey Salomón, mismo templo en el que se desarrolla la historia. Entonces dice que Eli tenía hijos que le ayudaban ahí mismo, ¿verdad? Que fungían como sacerdotes. Cuando una persona iba al templo a hacer un sacrificio para quemarlo a Dios, de ese sacrificio se tomaba para el sacerdote, ¿verdad? Agarraba un garfio, metía un garfio y lo que sacaba se lo comían ellos. Y era una costumbre y estaban de acuerdo. O sea, entonces, versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, vamos a hacer, creo que dice de esta manera hacían con todo israelita que venía a decirlo, perdón. Aquí creo que hay que hacer una corrección. Aquí todavía en 1 Samuel no hay templo. No hay templo. Uy, qué gran. Entonces no hay templo aquí, pues entonces está todavía en una tienda el arca de Jehová. Y está en Silo, porque dije Silo, no, pero si el templo está en Silo, está en Jerusalén. Entonces, bueno, igual voy a dejar la imagen ahí. Entonces, el estero se desarrolla en Silo. No hay templo todavía. De la ciudad está Salomón y todavía falta que primero que nazca el rey Saúl, después que reine y todo, luego David, luego Salomón, y ahí mismo construyó el templo. Entonces, por otra manera voy a dejar eso ahí porque siguen siendo sacerdotes como sea, pero no una tienda, ¿verdad? Eh, con el arca y todo. Entonces, versículo 15, asimismo antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, la carne que hacer para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Entonces, como le dije, era una costumbre que del sacrificio de lo que quemaban para Dios, antes de quemarlo le daban una parte al sacerdote. Versículo 16, y el Señor le respondía, queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, Señor, dámela ahora mismo, de tal manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí entonces eh, era pues un abuso por lo que veo de parte de estas personas, de los hijos de Lee, ¿verdad? Que, o sea, la persona primero quería hacer el sacrificio a Dios y quemar la grosura. Creo que grosura se refiere a parte de lo que tiene en los intestinos, de la grasa que hay en los intestinos. Parece que es parte de eso lo que se refiere al decir grosura. Entonces la persona decía, no, primero sacrifica para Dios y ya de lo que queda agarra para el sacerdote. Entonces, estos dicen que no, primero yo como. Entonces, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes.
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, aquí al parecer, el pecado de estos era que agarraban primero para ellos, ¿verdad? Y luego sacrificaban para Dios. Como Dios mismo dice que Él quiere primicia, ¿verdad? Entonces era muy grande el pecado de estos. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de una efod de lino, ¿verdad? Entonces aquí ya entra en escena Samuel, ¿verdad? Y el joven Samuel no dice exactamente cuántos años tenía. Eh, bueno, que desde niño estaba ahí con el sacerdote. Versículo 19. Él hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces, recordemos, incluso su mamá no lo olvidó, incluso después de haberlo entregado en no en el templo, porque no había templo, entregado ahí para Dios, no se olvidó de él, ¿verdad? Sino que cada año, cada vez que subía así a hacer el sacrificio, iba con su hijo y le daba una túnica, ¿verdad? Le daba ropa a Samuel, porque sigue siendo su hijo, a pesar de que lo había dedicado a Dios, pero sigue siendo su hijo. Entonces, versículo 20. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Me parece muy interesante. En el cántico de Ana, esta dice, afirma que la estéril tuvo 7 hijos. Me pareció que hablaba de sí misma, pero parece que tendremos que analizar más detenidamente qué fue lo que pasó. Entonces, eh, parece que había que cortar, ¿verdad? Ese lazo de, de Ana y de Samuel, ¿verdad? O sea, yo creo que a Elí le pareció, por lo menos, incluso tal vez Dios le dijo a Elí que le diera palabra a Ana, ¿verdad? Para que ya no fuera con Samuel, para que ya lo olvidara de cierta forma, sino para que le da tantos hijos. Habría que analizar, ¿verdad? Entonces, parece que esa fue la última vez que Ana fue con Samuel, con su hijo Samuel. Y dice, y se volvieron a su casa. Eh, Versículo 29, visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entonces fueron 5 más Samuel, 6 en total. Entonces la mujer estéril en el cántico de Ana, que tuvo 7 hijos, no era ella. Hablaba de otra persona. Se me recuerda a Rebeca, tal vez. Creo que fue la que tuvo. No. Habrá que analizar, porque entonces no hablaba de sí misma en ese cántico. Entonces Ana en total tuvo 6 hijos. Dice: el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, en este no había templo, sino que era tabernáculo lo que había en esa ocasión. Viendo el primer capítulo de Samuel, me pareció haber leído templo. Bueno, entonces seguimos aquí en capítulo 2, versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Aquí habla Elí.
porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ya muy tarde Samuel le llama la atención a sus hijos, ¿verdad? Ya hechos hombres. Versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto ser morir. Es decir, que siguieron haciendo lo mismo, ¿verdad? Siguieron pues agarrando de la ofrenda y con las mujeres ahí. Es lo que pasa. Incluso creo que hay un versículo en algún punto de la Biblia, creo que en un salmo, que dice cuando el hombre, específicamente el pastor, el ministro, cuida del pueblo, Dios cuidará de los hijos del ministro. Entonces, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces aquí Samuel, si Elí no se ocupó de sus propios hijos, mucho menos de Samuel. Entonces aquí, como Samuel fue dedicado a Dios, tal vez Dios le fue por padre desde el principio. Recuerden que Ana lo dedicó, se lo entregó a Dios para que fuera su siervo. Entonces, me parece entonces que Dios mismo lo fue educando, porque Elí no fue, Elí no lo educó, sino no educó a su propio hijo, mucho menos a uno ajeno. Versículo 27, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente de la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase fuego delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Perdón, quiero estornudar. Entonces aquí manda a un profeta, me parece, a exhortar a Elí, ¿verdad? Entonces en aquella época, dice incluso después de construir el templo, había una casta, por así decirlo, un linaje, ¿verdad? Incluso en el Israel eh, de los tiempos de Cristo, tenían que ser descendientes de los sacerdotes, ¿verdad? Eh, para poder ser ministro, ¿verdad? Entonces, de hecho, incluso en la época de Cristo, recuerden que el papá de Juan el Bautista, fungió como sacerdote, ¿va? Eh, hizo el sacrificio, porque le tocaba, dice que de tiempo en tiempo le tocaba al papá de Juan el Bautista, era descendiente de sacerdotes. Entonces no solamente ellos podían este, entrar al templo, o sea, incluso en la época de Cristo era muy duro, había que eran religiosos y que hacían dos o tres cosas malas, pero en cuanto a la administración eran muy estrictos. Pero solamente los que eran descendientes del sacerdote de la época de Moisés, no recuerdo el nombre, perdón, eh, solamente ellos podían ofrecer un sacrificio. Entonces, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, como le dije hace rato, el pecado de los hijos de Eli es que agarraban primero para ellos y luego para Dios. Cuando no estaba prohibido que agarraran de la ofrenda, ¿verdad? Porque de hecho
Los sacerdotes no tenían trabajo, se dedicaban de lleno, no agarraban no estaba prohibido, pero lo que estaba prohibido era, lo que hacían era primero para Dios y luego para el sacerdote, ¿verdad? Entonces era la costumbre, primero para Dios y luego para el sacerdote. Y los hijos de Eli lo hacían al revés. Eh, Llevamos 15 minutos más, ya falta poco para acabar este segundo capítulo. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero entonces, eh, aquí como no tan solo no tan solo Dios exhorta a este Elí, sino que lo castiga, ¿verdad? Porque Elí sí sabía lo que sus hijos hacían, pero ya trató de corregirlo muy, muy tarde. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Entonces, vamos a analizar. El pecado de los hijos de Elí era que agarraban primero para ellos, ¿verdad? De las ofrendas que llevaban al tabernáculo, en este caso, agarraban primero para ellos. Y el pecado en este caso de Elí mismo era que lo permitió. Él sabía que eso no debía ser así, pero se hizo de la vista gorda, lo permitió. No honró a Dios, ¿verdad? Enseñándole bien a sus hijos cómo se hacía. Entonces se lo costó haber perdido literal el sacerdocio, porque ni sus hijos ni él este, podrían ya participar. Entonces, eh, el pecado de este líder era que no hizo nada con sus hijos, sino que eh, toleró lo que sus hijos hicieron. Verso 32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Entonces, incluso recuerden que los hijos de Leví terminan muertos, ¿verdad? Y Leví mismo muere ese mismo día. Verso 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Entonces aquí recordemos que es un compromiso muy grande servirle a Dios, ¿verdad? Y este Elí le costó demasiado caro, prácticamente toda su descendencia, el tolerar a sus hijos, ¿verdad? Entonces claramente incluso Salomón dice, corrige a tus hijos desde temprano, ¿verdad? Entonces recordemos que parece que sí da, una de la esposa de uno de los hijos de Eli da a luz un hijo y después muere, me parece. Habría que revisar. Entonces, y de ese niño nace, sigue la descendencia, pero ya bajo maldición, me parece. Verso 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, tendrá delante de mí ungido todos los días. Aquí vemos claramente cómo meterse de pastor no es un juego, ¿verdad? Aquí el líder era sacerdote. Actualmente pues, no nos llamamos sacerdotes, sino pastores, ministros, que algunos son maestros, que otros más pastorean, que otros son cantantes. O sea, ministrar en el templo no es ministrar para Dios, perdón. No es un juego, y aquí a este Lee le costó demasiado caro ver tolerado a sus hijos. Entonces aquí le avisa que lo desecha Elí, pero se queda con otro, o sea, él se prepara a Dios eh, para cuando ella no esté en el tabernáculo en este caso. Verso 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole,
te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Entonces vemos cómo la bendición puede pasar de generación a generación, hasta 1000 generaciones, creo que dice un canto. Pero aquí a Elí le costó muy caro, ¿verdad? Y no podía hacer ya nada. No, habrá que analizar si Elí hace algo, si le ruega a Dios. Recuerden que Dios tiene mucha misericordia, ¿verdad? Habrá que analizar si Elí hace algo por su descendencia o trata de rogar por su descendencia, incluso como Daniel ruega por la casa de Israel, ¿verdad? Incluso Abraham, Dios le revela que su descendencia, que iban a quedar esclavos. Entonces Abraham ruega por su pueblo, ¿verdad? Aún tan distantes los años, varios cientos de años después. Entonces ruega a Abraham, ¿verdad? Por su descendencia. No sé, aquí no me acuerdo, tendré que analizar detalladamente si Elí le ruega a Dios, ¿verdad? Que tenga misericordia de su descendencia. Habría que analizarlo. Bueno, entonces aquí acaba el capítulo 2 de a mí en lo personal me gusta mucho el Antiguo Testamento porque como que trae mucha vida, ¿verdad? Pues más este pasaje pues un poco triste, ¿verdad? Por lo que le acontece a Lee y a su descendencia. Entonces aquí acaba el capítulo 2 del primer libro de Samuel y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.